Washington cambia su tono por una pérdida de efectividad en el control, no por un deseo de reconciliación. El encuentro entre Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca es el resultado de un cálculo forzoso. Estados Unidos no puede mantener la supremacía de seguridad regional si continúa excluyendo a Colombia de la estructura de cooperación sobre el terreno. No se trata de un gesto de concesión, es un ajuste táctico a nivel ejecutivo. Tras meses de confrontación abierta, los instrumentos de presión política de Washington no generaron cambios mensurables. El lenguaje duro no redujo el flujo de drogas. El condicionamiento de la ayuda no restableció la disciplina política en Bogotá. El resultado es un vacío de control en el punto clave de la cadena de seguridad del hemisferio occidental. La realidad obliga a la Casa Blanca a admitir los límites de su despliegue. El narcotráfico ha trascendido el marco habitual de los asuntos exteriores para convertirse en un problema directo de seguridad nacional para Estados Unidos. Cuando las medidas de presión no surten efecto, la opción de cooperar deja de ser una prioridad para convertirse en un requisito obligatorio. Colombia ocupa una posición insustituible en esta estructura. La decisión de recibir a Petro refleja la responsabilidad del jefe de Estado en el reordenamiento de las herramientas de poder. Trump no ha revertido su postura. Trump ha cambiado el método de operación de su influencia. Se activa el diálogo para reinstalar palancas, no para eliminar diferencias. Los compromisos de producirse son de carácter condicional y cuentan con mecanismos de retractación. Washington mantiene la iniciativa mediante una flexibilidad controlada. Este encuentro debe leerse como un movimiento técnico. Estados Unidos opta por el contacto directo con el fin de asegurar un eje de cooperación mínima que sirva al objetivo de la estabilidad de la seguridad interna. El narcotráfico se utiliza como una herramienta para mantener la relación bajo control, no como el fin último de la política regional. Se trata de una priorización de los resultados sobre el terreno por encima de la confrontación ideológica. Por otro lado, el ajuste proactivo de la Casa Blanca también envía una señal clara a la región. Washington está dispuesto a cambiar su enfoque cuando las antiguas palancas pierden efecto, pero no renuncia a su papel de liderazgo. El vacío de poder en el hemisferio occidental no se dejará abierto. El diálogo se utiliza para mantener la estructura de control, no para descentralizar el poder. Sin embargo, este ajuste táctico no elimina los riesgos. Cuando se reinicia la cooperación sin haber restablecido la disciplina estratégica, la relación bilateral corre el riesgo de caer en un estado de estabilidad temporal. La eficacia en la lucha contra el narcotráfico se convierte en la única métrica. Si los indicadores sobre el terreno no mejoran, Washington volverá al ciclo de presión con una forma distinta y una mayor intensidad. A un nivel más amplio, el movimiento de Estados Unidos refleja un desplazamiento en la gobernanza del poder regional, de la confrontación abierta al control de riesgos condicionado. La situación no se está enfriando, se está reestructurando para retrasar la ruptura, no para resolver la raíz del problema. El riesgo estratégico, por tanto, se pospone al corto plazo, mientras que la presión a largo plazo permanece intacta. Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia cayeron en un estado de tensión no por un incidente aislado, sino por un conflicto de métodos prolongado. Antes del encuentro en la Casa Blanca, ambas partes mantuvieron una confrontación abierta mediante declaraciones y señales políticas. En la superficie, un debate de orientación. En el fondo, una ruptura de la confianza ejecutiva. Washington optó por un lenguaje de presión. El eje central fue la lucha contra el narcotráfico bajo el modelo tradicional: cuotas, condiciones y evaluaciones unidireccionales. Este enfoque situó a Colombia en una posición de supervisión, no de socio de despliegue conjunto. El resultado fue una cooperación comprimida en marcos procedimentales y carente de eficacia sobre el terreno. El flujo de drogas no disminuyó en proporción a la intensidad política. Bogotá respondió con una crítica política. El gobierno de Gustavo Petro cuestionó abiertamente el modelo de lucha contra las drogas basado en la coacción. Sus argumentos se centraron en la sostenibilidad y el impacto social. No fue un enfrentamiento personal, sino un desafío al marco que Washington ha aplicado durante décadas.
Cuando ambas partes hablan lenguajes políticos distintos, la cooperación se traslada a un estado de forcejeo. Esta etapa registró una escalada mediante señales sobre la ayuda financiera. Estados Unidos envió mensajes de condicionamiento con el fin de restablecer la disciplina. Sin embargo, esta palanca no logró expandir su influencia. Colombia no cambió según las expectativas de Washington. El eje de cooperación en seguridad quedó suspendido en un nivel formal. Surgieron vacíos de implementación precisamente en los puntos críticos transfronterizos. El riesgo de ruptura fue identificado tempranamente por los analistas, no por falta de canales de comunicación, sino por la carencia de objetivos sincronizados. Washington priorizó los resultados a corto plazo para servir a su seguridad interna. Bogotá persiguió una reestructuración interna a largo plazo. Cuando las prioridades no convergen, el conflicto de métodos se transforma en un conflicto de intereses. Los altercados públicos aumentaron el costo político. Cada declaración redujo el margen de ajuste. La relación bilateral quedó bloqueada en una confrontación simbólica. En ese contexto, cualquier reunión de alto nivel enfrentaba el riesgo del fracaso desde el inicio, no por falta de buena voluntad, sino por la ausencia de un marco de implementación común. A nivel sistémico, la tensión entre Estados Unidos y Colombia generó un efecto dominó en la región. Los socios observaban la reacción de Washington ante un gobierno que perseguía una línea distinta. Si la presión no daba resultados, el prestigio de sus palancas disminuía. Si cedía incondicionalmente, el orden de liderazgo se erosionaba. Este era el dilema estratégico. La responsabilidad ejecutiva recayó entonces en la Casa Blanca. Donald Trump se enfrentó a una realidad. Continuar con la escalada retórica no generaría nuevas ventajas. Por el contrario, endurecería la postura de Bogotá y prolongaría el estancamiento. El ajuste se convirtió en la única opción para evitar una ruptura del control. La fase de tensión previa al encuentro no terminó, por tanto, con una victoria o una derrota. Terminó con el reconocimiento de los límites. Cuando las viejas herramientas pierden su efecto, el sistema se ve obligado a reestructurarse. El diálogo se reactivó no para resolver los desacuerdos, sino para evitar que la relación cayera por debajo de un umbral irreversible. Las consecuencias a largo plazo persisten. Las diferencias metodológicas no se han disuelto. La estructura de cooperación solo se mantiene en un nivel mínimo. Esto sienta las bases para un nuevo ciclo, una estabilidad condicionada, susceptible de fluctuar ante los resultados sobre el terreno. El riesgo no ha desaparecido, se ha comprimido, a la espera de activarse cuando las expectativas no se cumplan. Donald Trump no ha cambiado sus objetivos estratégicos. Trump ha cambiado su forma de mantener el control. La decisión de ajustar el enfoque hacia Colombia refleja un cálculo puramente basado en la efectividad del poder. Cuando la confrontación abierta no genera nuevas ventajas, el reposicionamiento de las herramientas se vuelve imperativo. El núcleo del ajuste reside en el método de despliegue de influencia. Washington abandona el ritmo de presión directa para pasar a gestionar la relación mediante una cooperación condicionada. Esto no es una concesión política, es una reestructuración de las palancas de poder. Trump entiende que el poder no reside solo en la capacidad de castigar, sino en la capacidad de encuadrar al socio en un marco de acción controlado por Estados Unidos. La lucha contra el narcotráfico se elige como el punto de apoyo, no porque sea una prioridad humanitaria o de política exterior, sino porque es una herramienta de seguridad nacional altamente mensurable. El flujo de drogas permite a Washington evaluar la efectividad mediante indicadores de campo, manteniendo al mismo tiempo el derecho a reactivar la presión si los resultados no son satisfactorios. La cooperación se convierte en un vínculo de sujeción, no en un fin en sí misma. Trump también evita otro riesgo, que Colombia se deslice fuera de la órbita de influencia estadounidense. Al prolongarse la tensión, Bogotá ganaba margen para ampliar relaciones con otros socios, lo que erosionaba la posición de liderazgo de Washington en el hemisferio occidental. Retroceder un paso en el lenguaje es la forma de mantener intacta la estructura de poder.
Los compromisos están diseñados bajo una lógica de reversibilidad. No existen acuerdos incondicionales. Todo apoyo está vinculado al progreso y a la posibilidad de ser retirado. Se trata de una gestión de riesgos a nivel ejecutivo. Trump no apuesta por un consenso a largo plazo, apuesta por la capacidad de controlar el ritmo de la cooperación. Este cálculo también refleja la responsabilidad del líder en un contexto donde la seguridad interna sufre presiones directas. Cuando las herramientas duras no son eficaces, continuar la escalada solo aumenta los costos políticos internos. El ajuste táctico permite a la Casa Blanca demostrar capacidad de acción, no compromiso. A nivel sistémico, el enfoque de Trump muestra una característica: la prioridad de los resultados sobre las formas. El diálogo se activa no para resolver diferencias ideológicas, sino para restablecer canales de ejecución. Washington acepta la existencia de desacuerdos, siempre que los indicadores de seguridad no superen el umbral de riesgo. Esto sitúa a Colombia en una nueva posición. Bogotá ya no es un mero objeto de coacción, pero tampoco asciende a la categoría de socio igualitario. La relación queda bloqueada en un estado intermedio, una cooperación suficiente para mantener la estabilidad, pero insuficiente para reconfigurar la estructura regional. Este es el espacio en el que Washington se siente seguro. Sin embargo, retroceder para mantener el control también conlleva consecuencias. Cuando la cooperación se sostiene principalmente mediante condiciones, no se acumula confianza estratégica. La relación bilateral se vuelve sensible a las fluctuaciones sobre el terreno. Cualquier indicador negativo podría activar una reacción inversa de la Casa Blanca. En un plano más amplio, la táctica de Trump envía un mensaje consistente. Estados Unidos está dispuesto a ajustar sus métodos, pero no a renunciar a su papel de definir las reglas del juego. Al socio se le otorga espacio de acción, pero dentro de los límites establecidos por Washington. Es la gestión del poder en condiciones de riesgo creciente, no una reestructuración del orden. La situación entra así en una nueva fase. La confrontación abierta se mitiga, pero la competencia de métodos persiste. El control se mantiene mediante una flexibilidad condicionada. El riesgo no desaparece. Se redistribuye en el tiempo a la espera de ser validado por los resultados sobre el terreno. El narcotráfico ha dejado de ser un expediente de política exterior regional para convertirse en una variable de seguridad interna de Estados Unidos. Ante la alta intensidad del flujo transfronterizo, cualquier debate ideológico pasa a ser secundario. Washington se ve obligado a actuar bajo la lógica del riesgo directo, no de prioridades políticas abstractas. Los datos de campo muestran una realidad innegable. Las medidas de presión política no generaron cambios proporcionales. La crítica pública no redujo la capacidad de las redes de tráfico. El condicionamiento de la cooperación no cortó la cadena de suministro. La brecha entre el lenguaje político y los resultados de seguridad se hizo cada vez más profunda. En este contexto, Colombia ocupa un lugar insustituible. El país se encuentra en el centro de las rutas de producción y tránsito. Cualquier esfuerzo de control que prescinda de Bogotá conduce a un desajuste en el despliegue. Washington se ve forzado a regresar a un modelo de cooperación pragmático con el socio que posee el control del terreno. La clave reside en la redefinición de las prioridades. La lucha contra las drogas ya no se ve como un programa de cooperación para el desarrollo o apoyo al bienestar social. Se enmarca en la seguridad nacional. Esto conlleva un cambio de método, del mandato político a la coordinación operativa, no por un cambio de valores, sino por una exigencia de eficacia. La Casa Blanca reconoce claramente los límites de sus antiguas palancas. Cuando las herramientas duras ya no tienen capacidad de expandir influencia, mantenerlas erosiona la credibilidad del control. El riesgo no reside en dialogar, sino en permitir que la seguridad interna se vea dominada por un estancamiento exterior. La responsabilidad ejecutiva obliga a Washington a reactivar el canal de cooperación. Elevar el narcotráfico al nivel de seguridad nacional también significa reducir el margen de debate. El resultado se convierte en el único criterio. Los indicadores de campo se priorizan sobre los discursos políticos.
Esto explica por qué se celebra una reunión de alto nivel en un contexto donde las diferencias aún no se han resuelto. El objetivo es la gestión del riesgo, no el consenso. Por el contrario, este ajuste ejerce una presión directa sobre Colombia. Al estar la cooperación estrechamente ligada a la seguridad interna de EU, cualquier desviación en los resultados puede activar una respuesta rápida de Washington. Existe un espacio de flexibilidad, pero está limitado por hitos de evaluación específicos. La relación bilateral pasa a un estado de operación basado en indicadores. El impacto de este desplazamiento no se detiene en lo bilateral. Reconfigura la forma en que Estados Unidos aborda los expedientes de seguridad en el hemisferio occidental. Los socios no se evalúan por su grado de afinidad política, sino por su capacidad de control sobre el terreno. Se trata de una prioridad sistémica, independiente del líder de turno. No obstante, situar las drogas en el centro de la seguridad conlleva riesgos a largo plazo. Cuando todos los problemas se reducen a resultados a corto plazo, los factores estructurales sociales pueden quedar excluidos. Esto crea el riesgo de repetir el ciclo: aumento de la cooperación, incremento de la presión y nuevo ajuste. La estabilidad lograda es de carácter temporal. A nivel estratégico, Washington elige la opción de menor riesgo a corto plazo. Controlar el flujo es la prioridad inmediata. Las consecuencias a largo plazo se posponen. La situación entra así en un estado de gestión de tensión continua, donde la seguridad interna de Estados Unidos está íntimamente ligada a la eficacia de la cooperación en Colombia. El riesgo se comprime, no se elimina. Colombia cambia de posición no porque Washington haya cambiado su buena voluntad, sino porque la balanza de necesidades se ha invertido. Dado que la seguridad interna de Estados Unidos depende directamente de la eficacia operativa en Colombia, la posición por defecto de Bogotá se ha elevado. Se trata de una oportunidad estratégica derivada de la estructura del poder, no de concesiones políticas. El gobierno de Gustavo Petro identifica claramente este punto de quiebre. Colombia ya no acepta la relación bilateral bajo el marco de ayuda-supervisión. El eje de aproximación se traslada hacia la cooperación de despliegue. El mensaje central es: sin Colombia, Washington no puede restablecer el control sobre el terreno. Es un reposicionamiento basado en una ventaja insustituible. Bogotá explota la necesidad de seguridad de Estados Unidos de forma calculada. El combate al narcotráfico no se elimina, pero se sitúa en un nuevo marco de condiciones. Colombia exige espacio político para implementar acciones según la realidad del terreno, en lugar de obedecer cuotas unidireccionales. Esto no es una negación del objetivo común, sino un ajuste del método de ejecución. La autonomía operativa se convierte en un activo de negociación. Este desplazamiento cambia la estructura de la negociación. Colombia ya no se encuentra en una posición reactiva ante la presión. Bogotá propone activamente un paquete de cooperación vinculado a su papel regional. Se pone sobre la mesa la capacidad de conectar los expedientes de seguridad en el hemisferio occidental. Colombia no es solo un nodo antinarcóticos, sino un eslabón en la gestión de la estabilidad regional. Es una mejora sistémica de su papel. La responsabilidad del líder se manifiesta en la forma en que Petro gestiona el riesgo. La confrontación directa con Donald Trump no aporta beneficios operativos. Petro opta por una táctica suave en el lenguaje, pero firme en las condiciones. Los compromisos se vinculan estrechamente a los recursos y al espacio político. Colombia no busca la confrontación ideológica, busca una posición de ejecución. La imagen nacional también se ajusta en consecuencia. Bogotá se aleja proactivamente del estereotipo de socio dependiente. El mensaje exterior enfatiza la capacidad de control territorial, la coordinación interinstitucional y el papel de mediador regional. Esto no solo se dirige a Washington, sino que también envía una señal a otros socios sobre el nuevo estatus de Colombia en la estructura de seguridad hemisférica. Sin embargo, aprovechar la oportunidad no significa una expansión ilimitada. Al ser reconocida como un socio indispensable, las expectativas de resultados aumentan en paralelo. La cooperación pasa a un estado de medición continua.
Cualquier desviación sobre el terreno puede interpretarse como falta de capacidad o de compromiso. El espacio de flexibilidad existe, pero está ligado a hitos de evaluación. Bogotá entra, por tanto, en una fase operativa de alta presión. La oportunidad estratégica solo es sostenible si se traduce en resultados mensurables. De lo contrario, la nueva posición se erosionará rápidamente. El ciclo de presión de Washington podría regresar con una forma más refinada. Colombia ya no cuenta con el colchón político de antes. A nivel regional, el reposicionamiento de Colombia genera un efecto de observación. Otros países vigilan la capacidad de transformar la presión en estatus. Si Colombia mantiene la eficacia, se consolidará el modelo de socio de despliegue condicionado. Si fracasa, Washington reafirmará su supremacía con otras herramientas. El orden regional permanece así en un estado de ajuste dinámico. La relación EE-UU. Colombia en esta etapa tiene la naturaleza de una transacción estratégica. Los intereses se intercambian según indicadores. Los compromisos se mantienen en un nivel suficiente para la estabilidad, pero insuficiente para reestructurar el orden. Colombia aprovecha la oportunidad para mejorar su papel, mientras que Estados Unidos retiene el derecho de evaluación y reversión. No hay una alianza de valores, hay una cooperación operativa. A largo plazo, el reto de Colombia reside en su capacidad institucional. Para mantener su nueva posición, Bogotá debe demostrar que puede sincronizar su despliegue interno con las exigencias de seguridad regional. Si tiene éxito, consolidará su lugar como socio insustituible. Si no, la oportunidad actual se consumirá rápidamente. La conclusión operativa es clara. Colombia aprovecha la oportunidad no mediante la confrontación, sino mediante el reposicionamiento en la estructura del poder. De ser un sujeto coaccionado, Bogotá se convierte en un socio ineludible gracias a su ventaja territorial y a las necesidades de seguridad de Estados Unidos. La oportunidad ha surgido. El desafío reside en transformarla en una estructura sostenible bajo un entorno de control de riesgos continuo. La estrategia de presión de Estados Unidos no fue eficaz porque se diseñó sobre un eje de despliegue equivocado. Washington utilizó la crítica pública, el condicionamiento de la cooperación y las señales de ayuda financiera como palancas centrales, mientras que el terreno operaba bajo una lógica fragmentada, multinivel y no lineal. Las herramientas apuntaban a la superficie política. Los objetivos residían profundamente en las redes operativas. Este desajuste anuló la eficacia de la coacción. El primer error residió en la estructura del poder. La presión se aplicó de arriba hacia abajo, mientras que la cadena de producción y tránsito de drogas está fragmentada por territorios, grupos de interés y capacidades locales. Al quedar el centro político desconectado del escenario real, el castigo político no generó un impacto directo. La palanca, por tanto, no alcanzó la capacidad central que debía controlar. El segundo error fue el conflicto de objetivos temporales. Washington priorizó indicadores a corto plazo para responder a la presión de su seguridad interna. Colombia persiguió una reestructuración interna a largo plazo. Cuando ambos sistemas de objetivos no están sincronizados, la presión se convierte en un obstáculo. En lugar de fomentar la coordinación, congeló los canales de despliegue necesarios para obtener resultados sobre el terreno. El tercer error residió en la elección del lenguaje. Los altercados públicos aumentaron el costo político para el socio, obligándolo a proteger su espacio político. El efecto disuasorio disminuyó cuando cada declaración de fuerza redujo el margen de ajuste. El lenguaje de presión endureció las posturas en lugar de abrir un camino hacia el cumplimiento efectivo. El cuarto error fue la evaluación incorrecta de la palanca de la ayuda financiera. El condicionamiento solo funciona cuando no existen alternativas. En un contexto donde Colombia puede diversificar socios y asignar recursos propios, el peso del condicionamiento disminuye rápidamente. La presión no se transformó en control. La relación cayó en un forcejeo controlado donde ninguna de las partes lograba sus objetivos iniciales. El quinto error fue ignorar el requisito de la operación continua.
La lucha contra el narcotráfico exige coordinación táctica, intercambio de información y sincronización en el campo. La presión política interrumpió estos canales. Cuando la cooperación se comprime en marcos burocráticos y de rendición de cuentas, la caída de la eficacia sobre el terreno es inevitable. Washington perdió su ventaja operativa precisamente en el punto más crítico. La suma de estos desajustes generó una paradoja estratégica. A mayor intensidad de la presión, menor capacidad de control. Las palancas se activaban con más frecuencia, pero no generaban cambios mensurables. No se restableció la disciplina de despliegue. El vacío de control se expandió con el tiempo. En este contexto, la responsabilidad ejecutiva recayó en la Casa Blanca. Donald Trump se enfrentó a una opción binaria: continuar con un método de límites demostrados o reorganizar las herramientas para recuperar la eficacia. La escalada habría agravado el estancamiento y llevado la relación a un umbral difícil de revertir. El ajuste se convirtió en la única opción para preservar los objetivos de seguridad. La decisión de pasar de la coacción a la cooperación condicionada refleja este entendimiento. No es un cambio de valores, sino un reposicionamiento de las palancas. Washington busca encuadrar al socio en un marco operativo medible, reservándose el derecho de revertir la situación si los resultados no cumplen las expectativas. La cooperación se utiliza como mecanismo de control, no como una señal de reconciliación. Sin embargo, el ajuste de método también trae consecuencias. Cuando la presión se sustituye por la cooperación condicionada, la eficacia depende totalmente de los indicadores de campo. La relación se vuelve sensible a las fluctuaciones a corto plazo. Cualquier desviación puede activar una respuesta rápida. La estabilidad alcanzada es de carácter técnico, no sostenible. A nivel regional, el fracaso de la estrategia de presión envía una señal clara. Los socios observan la capacidad de ejecución de Washington. Cuando las palancas no dan resultados, la credibilidad ejecutiva se ve desafiada. Esto obliga a Estados Unidos a demostrar capacidad de adaptación para mantener su papel de liderazgo en el hemisferio occidental. La conclusión operativa es contundente. La estrategia de presión no fue eficaz por su falta de compatibilidad con el terreno, el desajuste de objetivos y la erosión de los canales de despliegue. El ajuste es imperativo para evitar una ruptura del control, pero el ajuste no elimina el riesgo, solo retrasa el punto de ignición, situando la relación en un estado de gestión de tensión continua, donde toda estabilidad depende de resultados de medición a corto plazo. La situación actual no es una reconstrucción de la relación, sino una congelación del riesgo en niveles manejables. El encuentro entre Donald Trump y Gustavo Petro solo ha servido para evitar que la relación EU-Colombia caiga en una confrontación pública prolongada. No crea un giro estratégico ni resuelve el conflicto de métodos preexistente. La tregua alcanzada es técnica, no estructural. A corto plazo, ambas partes entran en un estado de estabilidad condicionada. La cooperación se reactiva al nivel mínimo necesario para servir a la seguridad interna de Estados Unidos. Se reabren los canales operativos para recuperar la capacidad de control sobre el terreno. Sin embargo, todos los mecanismos están sujetos a evaluaciones periódicas. No hay compromisos a largo plazo ni garantías políticas que trasciendan los indicadores de resultados. El punto de mayor vulnerabilidad reside en la métrica de la eficacia. Al situar la lucha contra las drogas en el marco de la seguridad nacional, cualquier pequeña desviación puede activar un gran ajuste. Si los indicadores no mejoran según lo esperado, Washington considerará insuficiente la cooperación actual. El ciclo de presión regresará, aunque bajo una forma más refinada. Esto crea un entorno operativo inestable para Bogotá. Por el contrario, Colombia enfrenta el reto del equilibrio. La mejora en su estatus otorga a Bogotá más espacio político, pero también conlleva la responsabilidad de los resultados. Al estar la cooperación estrictamente medida, el margen de maniobra se reduce. El gobierno de Petro debe demostrar capacidad de despliegue bajo una presión constante. De lo contrario, su nueva posición se erosionará con rapidez.
El factor de liderazgo personal no es la variable determinante, pero influye en el ritmo de los ajustes. Trump prioriza los resultados mensurables y la capacidad de reversión rápida. Petro prioriza la reestructuración interna y el espacio político. Cuando estas prioridades se desincronizan, la relación bilateral tiende a oscilar según los ciclos de evaluación. La estabilidad, por tanto, carece de sostenibilidad. A nivel sistémico, esta tregua a corto plazo refleja una tendencia más amplia en la gestión del poder de EEE. En el hemisferio occidental, Washington transita de la confrontación abierta a la gestión de riesgos condicionados. El objetivo es mantener la estructura de control sin expandir los costos políticos. No obstante, este modelo depende fuertemente de la eficacia sobre el terreno, algo difícil de mantener estable a largo plazo. El impacto regional es ineludible. Los demás países observan cómo Estados Unidos maneja los desacuerdos con un socio clave que no está alineado políticamente. Si la tregua mantiene los resultados, se consolidará el modelo de cooperación condicionada. Si fracasa, la tendencia hacia el regreso de la presión aumentará la inestabilidad regional. La balanza permanece así en un estado frágil. Otro riesgo reside en las expectativas políticas internas de Estados Unidos. Al considerarse las drogas como una presión de seguridad directa, el margen de paciencia disminuye. Cualquier señal negativa puede ser amplificada como una demanda de acción contundente. Esto reduce el espacio de maniobra de la Casa Blanca, empujando la relación bilateral hacia una espiral de reacciones a corto plazo. A largo plazo, la posibilidad de reestructurar la relación depende de si ambas partes logran sincronizar sus objetivos. Esto aún no ha sucedido. La cooperación se mantiene por necesidad obligatoria, no por una visión común. Mientras no se construya una base estratégica, toda estabilidad será temporal. La situación actual debe entenderse, por tanto, en su verdadera naturaleza. No es una fase de distensión, sino una fase de retraso de la ruptura. El riesgo se comprime, no se elimina. La relación EE-U. Colombia entra en un estado de operación bajo presión continua, donde cada ciclo de evaluación puede convertirse en un detonante de ajuste. El resultado final no está definido. La tregua a corto plazo puede prolongarse si los indicadores cumplen las expectativas, pero la fragilidad de la estructura hace que cualquier desviación sea capaz de reactivar la confrontación. Es un forcejeo de largo aliento, sin un final claro, donde la estabilidad solo existe mientras el riesgo permanezca bajo el control de Washington.